En Tuluá, la administración municipal adelanta operativos de control a las chatarrerías, luego de recibir inquietudes de la comunidad sobre su funcionamiento y el impacto en algunos barrios. Para ampliar esta información, saludamos al secretario de Gobierno José Martín Hincapié Álvarez. Secretario, ¿cómo se viene adelantando este proceso? El control de las chatarrerías, esto se debe a una serie de inquietudes de la comunidad, pero también dentro de la obligatoriedad de hacer seguimiento, inspección, control, vigilancia sobre todo tipo de establecimiento abierto al público, se ha venido identificando una problemática que está afectando seriamente los entornos. Lo primero, entonces, que tenemos que validar es que aquellos establecimientos dedicados al tema, o lo que llaman comúnmente chatarrerías, o actividades o establecimientos de comercio dedicados a material reciclable o a procesos que tienen que ver con ese tipo de actividades, pues necesariamente lo primero que estamos validando es que el POT permita que funcionen allí. Y allí tenemos ya dificultades con algunas de ellas que están en medio de barrios y entonces no tienen una capacidad suficiente. ¿Y qué está sucediendo? Que su actividad y la actividad que hacen personas dedicadas a la recuperación, al reciclaje, pues van y toman las vías anexas o aledañas donde están estos establecimientos, y esto está generando clasificación en vía pública, acumulación de basuras, deterioro de zonas verdes, y eso está afectando ostensiblemente. ¿Por qué razón? Porque no se cuenta en estos mismos establecimientos en un espacio o zona segura, donde las personas dedicadas al reciclaje, al tema de venderle a estas chatarrerías el material, pues no tienen una zona de clasificación segura, adecuada y digna, y entonces lo hacen en vía pública, y esto está generando entornos que afectan la convivencia, porque afectan la convivencia para transeúntes y para los vecinos. Por eso estamos haciendo una revisión, hay ya varias que están identificadas con serias dificultades que definitivamente deben ubicarse en sitios diferentes, ya que el actual POT no permite su funcionamiento en determinados sitios. Pero además, la situación que se presenta por el riesgo sanitario, con el tema de las plagas, roedores, y repito, todo ese ambiente que está generando un tema de contaminación ambiental bastante fuerte. Nosotros en este momento tenemos varios llamados, a algunas de ellas estamos haciendo visita específica, haciendo verificación, y ya tenemos algunas de ellas porque definitivamente deben cerrar sus puertas, no pueden seguir funcionando, ya que, repito, están haciendo una afectación total, y estas actividades deben desarrollarse en condiciones adecuadas. Por eso, importante decirle a los ciudadanos: quien tenga un establecimiento de comercio, lo primero que tiene que fijarse, o que decida poner un negocio o establecerse en un negocio, debe mirar primero el uso de suelo, que sea un sitio adecuado. Pero no solamente que en la zona pueda desarrollar la actividad, sino que por favor revisen si el local o el espacio donde va a desarrollar su actividad económica tiene las condiciones, las reúne, para así evitar que su inversión no se vea afectada. Por eso el trabajo que venimos haciendo es muy importante, y vamos a dar unos resultados fundamentales desde la administración municipal en aras de conciliar que se ejerzan las actividades económicas, pero que no haya impacto negativo hacia las comunidades. ¿Qué requisitos debe cumplir una chatarrería para poder operar? Bueno, lo primero es que hay que mirar el POT. Quien hoy tenga una chatarrería o desee colocar un establecimiento para este tipo de actividades, debe primero consultar el POT, que le certifiquen si en la zona donde piensa establecerla o donde está establecido puede ejercer la actividad. Dos, que sea un local amplio, porque una chatarrería, ya sea que trabaje todo las especificaciones que trabaja este tipo de establecimientos, pues requiere espacios generosos, no solamente para almacenar, para procesar, para clasificar, sino que requiere espacios adicionales internos, no en la calle, para que las personas dedicadas a esto puedan hacer su preclasificación para poderles entregar el material. Asimismo, es importante precisar que todo este proceso tiene que seguirse fortaleciendo desde la fuente,
que haya una clasificación del material que permita que esto camine más efectivamente, y allí necesitaríamos también que las empresas dedicadas al tema del aseo y recolección puedan seguir fortaleciendo este trabajo con aquellas familias, con los barrios, para que la gente ayude a contribuir a este fenómeno tan importante que afecta. Hay sitios, claro, el POT dice cuáles son esos sitios y es lo que queremos en este proceso, que se lleve hacia allá, hacia esos sitios permitidos que no afecten negativamente, reiteramos, a las comunidades. En algunos casos se habla de robo de cable y venta de chatarrerías. ¿Qué acciones se adelantan frente a esta situación? Desde la Administración Municipal venimos trabajando con el tema del abordaje de los habitantes de y en calle. Allí tenemos una situación bastante importante que se ha venido trabajando con el propósito de restablecimiento de derechos, pero también de esta situación poder hacerle un acompañamiento efectivo en aras de la dignidad humana, pero también de la convivencia ciudadana. Y es allí donde, por eso, si ustedes hacen cuentas, este año ya llevamos cerca de 30 cambuches desmontados. Muchos de estos cambuches que se hacen en la ciudad, debajo de los puentes, en el interior de donde pasa el río Tuluá, en algunos lotes, en algunos predios solitarios, se dedican para hacer trabajo de reciclaje, de acumulación de material y para después venderlo. Este tipo de actividades que, llamémoslo así, son legales, pero que tienen que desarrollarse de la manera más efectiva, es decir, más adecuada y en articulación con aquellos que están comprando dicho material. Nosotros durante todo este tiempo venimos haciendo ese control tan importante, el control que ha permitido disminuir de pronto lo que se estaba viendo en Tuluá de manera tan abierta. Sin embargo, seguimos teniendo dificultades con algunos sectores. Y ahí yo les quiero decir de que no significa que por ser habitante de calle sean los que hagan el hurto del cableado. En Colombia se presenta un fenómeno de carteles dedicados a robar el cable, ¿sí? Por el material que tienen, dependiendo del tipo de cable que esté instalado, que todavía hoy se configura, algunos a base de cobre. Entonces, hay carteles dedicados a eso, que a nivel nacional buscan en qué ciudades hay ese cable todavía antiguo a base de cobre para poder sustraerlo. Algunas personas, muy pocas, de pronto habitantes de calle asociados al consumo de alucinógenos, pues tratan de hurtar, de hacer quemas en esos cambuches, de derretir el caucho, sacar el alambre y poderlo vender en chatarrerías. Nosotros en algunas de ellas se han hecho ya controles cuando ha habido denuncias. Hay que ser claros que ahora no es una constante ni que tengamos hoy que se esté presentando abiertamente este fenómeno. Este fenómeno se presentó el año pasado, hubo sendos operativos de la fuerza pública, hubo capturados y ha habido un trabajo de respuesta importante. En ese orden de ideas, pues seguimos trabajando y reiterar de que parte de lo que a nosotros nos corresponde es el control del material y de a quién le compran. La mayoría de este tipo de situaciones cuando se presentaron el año pasado fueron, y podemos decirlo, fueron organizaciones externas que por cantidades buscaban hacer estos hurtos y llevárselos para otra ciudad. Nosotros en la investigación no se encontraron que fueran exclusivamente para Tuluá o que fueran una chatarrería específica. Sin embargo, esos controles se hacen permanentemente. ¿Existen campañas para promover la formalización y la educación ambiental en este sector? Bueno, mire, muy importante su pregunta porque cuando hay un establecimiento abierto al público es porque se supone que tiene todos los requisitos legales para funcionar y que está cumpliendo con ellos. ¿Qué hacemos nosotros con los establecimientos aperturados? Vamos, hacemos la visita, verificamos documentación. En algunos casos, vamos a algunos de ellos porque hay quejas ciudadanas, que es lo que viene hoy afectando a la ciudadanía, sobre todo en aquellas chatarrerías que están no en un sitio adecuado y que su impacto por todos los fenómenos que he dicho es negativo y entonces genera inconformidad de la comunidad. En esos casos se atiende, se busca mediar con estas personas, pero ahora lo que estamos iniciando es ya darle trámite para empujar la reubicación de aquellos establecimientos, repito, que reitero, no son ilegales, sino que sus condiciones, su operación, pues tiene que desarrollarse en un sitio
adecuado, en un local mejor, pero sobre todo que no impacte negativamente a las comunidades. ¿Qué mensaje se le envía a quienes aún operan en lugares no autorizados o sin cumplir la normativa? El desarrollo urbano de las ciudades va llevando precisamente a que ciertos usos del suelo pasen de impacto positivo a negativo. El crecimiento de nuestra ciudad, Tuluá, es una ciudad que se está dinamizando, que viene transformándose, y esto hace de que este tipo de actividades que son importantes, cada día se conserve más la observancia de la norma que establece en qué parte se pueden ejercer estas actividades. El llamado a los ciudadanos voluntariamente, a aquellos que están ejerciendo actividades y que ya se saben quiénes son, que esa actividad allí, a pesar de que es una actividad legal, no es el entorno en el cual la pueda realizar, que debe hacer su reubicación de manera inmediata, porque la afectación a la comunidad es bastante grande y que, producto de un proceso, pues tarde que temprano se va a decretar esa suspensión de actividades para la reubicación, pero si no es voluntaria será acompañada de sanciones monetarias bastante onerosas, porque además hay un tema. Todo este fenómeno está impactando en una contaminación ambiental bastante fuerte, no solo sobre calles, sino sobre nuestro río tutelar.